Buenos días alumnos, vamos a continuar con el desarrollo del tema. Como hemos venido trabajando, ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades y enviármela para yo poder colocar sus respectivas notas, ¿ya? La puntualidad tiene más nota, vamos a decir, ¿ya? Si se pasan de tiempo tienen menos notas, así que chicos, hay que ser responsables. Antes de iniciar, yo deseo que todos ustedes se encuentren bien de salud, en unión de toda su familia. Muy bien. Estamos hablando del tercer militarismo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿En qué gobierno se inició la guerra entre Perú y Colombia? El gobierno de Sánchez Cerro. Muy bien. Entonces a él lo asesinaron cuando se iba. Fue donde estaba el ejército cuando se iban a embarcar hacia Colombia, ¿no? Y uno de los partidos que no era de su gobierno lo asesinó, ¿no es cierto? Estamos hablando del partido aprista. Muy bien. Entonces, al morir él, viene un gobierno provisional. El gobierno de Óscar R. Benavides, segundo gobierno de Óscar R. Benavides, ¿ya? Acá lo vemos con su esposa. Acá están pues todos los militares, ¿no es cierto? Muy bien, porque era el tercer militarismo. Muy bien. Dice, tras el asesinato de Sánchez Cerros, el Consejo de Ministros presidido por José Matías Mansilla se encargó del Poder Ejecutivo, cuya primera función o medida fue declarar estado de sitio y suspender las garantías constitucionales. Reunidos con la Asamblea Constituyente, designaron como presidente constitucional hasta el año 1936, que acababa el gobierno de Sánchez Cerro. Entonces ahí lo asignaron a Óscar R. Benavides, donde en sus inicios de este mandato fue bajo los lemas orden, progreso y trabajo y orden, paz y trabajo. Esos fueron los lemas cuando Óscar R. Benavides llegó a la presidencia tras la muerte de Sánchez Cerros en un gobierno constitucional. Benavides fue elegido para impedir al partido aprista, ¿ya?, que ingresara al gobierno. Benavides se encontró con un contexto político bastante complejo. En el ámbito internacional, el Perú enfrentaba un conflicto fronterizo con Colombia. En el interior del país, la crisis económica tenía como respuesta la movilización popular y la oposición organizada del APRA. ¿Ya? Referente a lo primero, Benavides logró convencer a los altos mandos militares de que el ejército no se encontraba capacitado para llevar adelante una guerra con posibilidades de éxito, especialmente si la zona de conflicto se encontraba en la selva, zona sobre la cual el gobierno tenía nulo control, o sea, no había control en la selva. Chicos, entonces fue así que este señor Óscar R. Benavides llega al gobierno, ¿sí? Por eso se dice su segundo gobierno, ¿ya? Muy bien, continuamos. Aspectos internos cuando él estuvo en el gobierno. ¿Qué hizo él? Ya está. Primero, procuró una tregua política con el APRA. ¿Para qué? Para vivir en paz, para que no hayan protestas, ¿no es cierto? Estableció un gobierno de paz y concordia con la ley de amnistía general. Regresaron los deportados, ¿sí?, los que se fueron, ¿ya?, los que lo votaron, mejor dicho. Salieron los presos políticos de las cárceles, ¿ya? Por ejemplo, así como Fujimori, tenemos a este señor Humala, ¿no?, a Keiko. Entonces ellos salen libres, volvieron a funcionar locales de los partidos políticos,
La prensa pues tuvo libertad de opinión, ¿no? Y así el APRA disminuyó su oposición, ya que Benavides podía ser el factor de transición que podía llevar a Haya de la Torre a la presidencia mediante elecciones. En mayo de 1935 se produce el asesinato del director del comercio, Antonio Miró Quesada, y su esposa María Laus, ambos por Carlos Estir Lafur, integrantes del Partido Aprista Peruano. Debido a este acto, nuevamente el APRA pasó a una etapa de clandestinidad, denominada catacumbas. La tregua entre el gobierno de la clase dominante y los sectores populares se reinició. Muy bien. Crea el Seguro Social de Obreros, extendido también a los empleados públicos. Estos eran diferenciados de los obreros, ya que se consideraban realizaban un trabajo más intelectual que manual, percibían un sueldo quincenal o mensual, mientras que los obreros eran pagados por jornal diario o semanal. ¿Sí? Ahí estaba la diferencia entre los obreros y los empleados. Construyó el Hospital del Seguro Obrero y del Palacio de Justicia y el Palacio de Justicia. También hizo la reconstrucción del Palacio de Gobierno, realización de las grandes carreteras como la Panamericana y otros caminos, entre ellos los de la selva. Crea el Ministerio de Salud, dio leyes nuevas, las más importantes fue un nuevo Código Civil en 1936 donde se incluyó el divorcio. Se terminó el terminal marítimo que queda en el Callao. Se inició la construcción del puerto de Matarani y se realizaron obras de agua y desagüe en varias ciudades del país. También fundación del Banco Industrial del Perú en el año 1936. Entonces todo esto que está acá hizo este señor Óscar R. Benavides en su segundo gobierno. ¿Ya? Continuamos. Aspectos externos. Todo lo que pasó fuera, ¿no? En su gobierno de Óscar R. Benavides. En víspera de terminar su mandato en Europa, de septiembre de 1939 surgió la guerra entre Alemania y Polonia, que inmediatamente se hizo extensiva a Inglaterra y Francia, donde el Perú no decretó su neutralidad, o sea, no ingresó a las guerras, ¿sí? Iniciándose así la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Fin del conflicto de Colombia. ¿Sí? Debido al incidente del gobierno de Sánchez Cerro, al asesinato, Benavides se reúne con el presidente de Colombia, Alfonso López, e iniciando una conferencia de paz en Río de Janeiro. Se firmó el protocolo de Río de Janeiro el 24 de mayo de 1934 para ratificar el Tratado Salomón-Lozano. Muy bien. Aquí vemos el Tratado de Salomón-Lozano firmando los dos presidentes. Y aquí están las fronteras que estos dos señores firmaban. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba la frontera entre Perú y Colombia? Salomón-Lozano. 24 de mayo de 1934. Muy bien, continuamos. Elecciones de 1939. Benavides convoca un plebiscito, ¿ya?, con el objetivo de aprobar reformas a la Constitución, de aumentar el periodo presidencial a 6 años, realizando el plebiscito con voto público. Las reformas fueron aprobadas. Entonces, quería que se estableciera que cada 6 años hubiera elecciones presidenciales, ¿no? Hoy en día hay 5 años, cada 5 años hay elecciones presidenciales. El gobierno convocó elecciones generales enfrentándose Manuel Prado y José Quesada. Manuel Prado y José Quesada fueron los dos principales candidatos para la presidencia. El APRA no se presentó. Manuel Prado tuvo el apoyo del gobierno, del Partido Comunista, de la banca y círculos financieros del país. Entonces,
Quedó como presidente Manuel Prado. Los escrutinios favorecieron a Manuel Prado y fue declarado presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones y asumiendo el 8 de diciembre de 1939 ante el Congreso instalado en ese mismo día. ¿Sabías que en su gobierno transitorio de Óscar R. Benavides se inicia la Primera Guerra Mundial 1914 y la Segunda Guerra Mundial 1939? Recuerda que Benavides ratifica también el Tratado Salomón-Lozano, el cual inicialmente fue firmado en el Oncenio de Leguía. Muy bien, leer la lectura y desarrollar las preguntas. No se olviden de ilustrar sobre el tema y desarrollar la página 37, 38, 39 y 40 de su libro. Chicos, esta lectura yo le voy a enviar, ¿ya? Para que ustedes lean y desarrollen ahí las preguntas. Todos, ¿sí? En el libro va a estar y yo les estoy enviando para que no los chicos que no tienen libro lo hagan, ¿ya? Muy bien, chicos, eso es todo. Sigan cuidándose. Nos vemos.